Continuamos con el tema de los ferrocarriles y tenemos la gran oportunidad de conocer más a fondo este museo tan bello que está en la ciudad de Puebla y la historia detrás y lo importante del significado del ferrocarril para los mexicanos. Hablábamos hace un rato, Santiago, de estas dudas que tienen las personas sobre los trenes, ¿no? He escuchado apenas, bueno, hay una marca nueva de trenes que se pasa en un cine, que cruzan con carga y con alta tecnología, entonces creo que están volviendo a retomar este tema, ¿no? Sí, de hecho, ya en los medios de comunicación se está retomando nuevamente el regreso del tren de pasajeros. Hay algunos proyectos de gobierno donde se maneja que, por ejemplo, en Querétaro se va a crear una nueva línea de trenes, ¿verdad? Claro, con su, digamos, inversión, lo que viene siendo de capital privado, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, digamos, los detalles, es que va a pasar con las líneas que en este momento se están utilizando para el transporte de carga. Son parte de ese tipo de arreglos que se tienen que ir realizando para que también el tren de pasajeros pueda utilizar las mismas líneas o en su caso ir construyendo un nuevo tipo de líneas, ¿no? Claro, son proyectos todavía de gobierno que también a nosotros poco a poco nos va llegando esa información para poder compartirla con el público. Y es bien interesante, ¿no? O sea, ser referente, tener la posibilidad, es un sueño, pero sé que en nuestras ciudades y la urbanística misma ha crecido tanto que a veces no permite ir de reversa a como, sin embargo, cuando manejamos en México, pues cuántas vías de tren no hay. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo era el estado, digamos, de las vías? ¿Éramos un centro importante en temas de ferrocarriles, la ciudad de Puebla? Sí, claro que sí. La ciudad de Puebla es un referente fundamental en el desarrollo de los ferrocarriles. De hecho, bueno, en la ciudad de Puebla estuvieron establecidas 3 estaciones muy importantes del ferrocarril. Una es la del ferrocarril mexicano, la línea del ferrocarril mexicano, que es donde está hoy la sede de nuestro museo. La otra estación era la del Mexicano del Sur, que también parte de los terrenos en donde estamos establecidos formaron parte de esta estación, y la del Interoceánico, que justamente es toda esta parte donde está ahora el mercado Venustiano Carranza, ¿no? Era un complejo ferroviario bastante amplio que tuvo un auge muy importante y que bueno, después todas estas líneas se concentraron en la estación, en la nueva estación, la que la llamaron, que está en la 80 Poniente y que bueno, sigue funcionando actualmente porque es allí donde opera una de las empresas ferrocarrileras que se dedican, como decíamos, básicamente a lo que es el transporte de carga. Esta estación sigue operando, pero sí, indudablemente Puebla fue un referente para el desarrollo de los ferrocarriles muy importante, y también quiero comentarte que esa situación ha favorecido o favoreció en un momento dado también el desarrollo del museo. ¿Por qué? Porque el museo, para empezar, está establecido en un espacio ferrocarrilero, ¿no? La antigua estación del ferrocarril mexicano, pero además todo su entorno sí era fundamentalmente ferroviario. Entonces eso hizo que por lo menos en los primeros años de operación de nuestro museo, la gente seguía viendo ese espacio, sobre todo los trabajadores ferrocarrileros que vivían en el entorno, seguían viéndolo como pues su espacio al que con mucha nostalgia, con mucho cariño, porque pues era el lugar al que le habían dedicado prácticamente toda su vida de trabajo. Entonces eso hizo que el acercamiento de nuestra institución fuera mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, también con el transcurso de los años pues ocurrieron otras situaciones. Por ejemplo, originalmente el museo no estaba bardeado, entonces también eso facilitaba muchísimo que la gente pues fuera allí, los espacios tan grandes, hicieran allí sus convivencias familiares. Muchos refieren que iban allí a jugar fútbol, etcétera. Entonces, bueno, era un espacio que realmente la gente se había apropiado de él, aunque ahora ya tenía otra función, pero la gente seguía viéndolo como un espacio muy cercano. Después, bueno, viene todo este proceso donde también, para proteger las colecciones al propio museo, se bardea el museo, y yo creo que ahí ese momento sí definió un poco de separación entre la institución museística y su entorno, que yo creo que es uno de los temas que los museos estamos trabajando constantemente. O sea, cómo hacer para que la gente realmente pueda acceder a nuestros espacios y sentirse parte del espacio, ¿no? Porque no tiene que ver solo con un tema económico, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, nuestra cuota para acceder al museo es muy
muy, es mínima, son 12 pesos y hay muchas excepciones. Creo que pesa más la idea de que las personas sienten que los museos son para cierto público, ¿no? Para la gente culta, para la gente educada, preparada, ¿no? Para la gente que ha estudiado, ¿no? O sea, sigue habiendo como solito se maneja esta cierta discriminación. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la batalla nuestra, ¿no? Y yo creo que desde el área educativa eso es lo que nosotros estamos trabajando, o sea, cómo establecer esos puentes de diálogo con nuestro público y hacerlo no solamente que visite el museo, que participe en las actividades del museo y que incluso también se convierta en un gestor y en un promotor para la conservación de este tan valioso patrimonio. Y eso es como súper valioso porque entonces te das la oportunidad de ver al museo como un lugar más a donde quieras salir, a donde quieras pasarla con la familia y todo esto. A mí me llama la atención, ya yéndonos hacia adentro del museo, de estas colecciones, ¿qué incluye el recorrido? Es decir, ¿hay un recorrido o uno va descubriendo cómo funciona? De hecho, retomando lo que hace ratito se platicaba acerca de lo que el museo preserva en su interior, hay cosas muy significativas, como por ejemplo el hecho de tener una de las locomotoras más antiguas que se preserva en México, una locomotora de vapor de 1881, que mucha gente cuando llega al museo se da cuenta de lo valioso de lo que es tener este tipo de objetos dentro del museo, ¿no? Por ejemplo, en el centro de investigación que mencionaba Rosy también, donde se manejan colecciones muy importantes, colecciones de libros, fotografías, planos tan importantes como por ejemplo el plano imperial del ferrocarril imperial mexicano, realmente son muy valiosos históricamente, o no se diga por ejemplo en el área de colecciones, donde se tienen desde los objetos más pequeños hasta lo que se utilizaba en las mismas oficinas, en los talleres, miles y miles de piezas y herramientas utilizadas dentro del patrimonio ferroviario. Bueno, pues parte de eso es lo que la gente dentro de sus visitas puede ir conociendo, lo que son las máquinas de trabajo, lo que son los vagones que están en exhibición. Tenemos un vagón donde se exhiben también generalmente cada temporada fotografías de algún tema en particular. Y no se diga lo que tenemos dentro de nuestra estación, hoy convertida en museo, que son diferentes exposiciones, muchas de ellas tan importantes del tema ferroviario. La gente se lleva una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque algo muy importante es la percepción que la gente tiene cuando pasa cerca del ferrocarril, ¿no? Pasan y ven máquinas, ven locomotoras, pero grande sorpresa cuando entran al museo y se encuentran toda la serie de actividades que vamos llevando a cabo dentro del museo. La misma gente queda tan animada que empieza a recomendar a la familia, a los amigos, y ellos forman parte precisamente de esas actividades que nosotros realizamos. Por supuesto, la impresión de ver muchas máquinas, que es algo muy importante, que aunque hayamos viajado en tren o hayamos tenido la oportunidad de viajar en tren, a veces no tenemos la oportunidad de conocer diferentes vagones que se utilizaban en los diferentes servicios. Por ejemplo, por mencionar uno, tenemos un vagón de correos, que es el único vagón de correos que existe en toda la República Mexicana. La gente se da cuenta de la importancia de lo que era el transporte de cartas en el tren, y de ahí poco a poco van conociendo diferentes vagones que también tuvieron su propia función, ¿no? La gente queda sorprendida, y después tenemos una parte que le llamamos de servicios educativos, donde se desarrollan diferentes actividades para los diferentes públicos, sobre todo dirigidas al público infantil, a través de talleres, a través de charlas, de pláticas o de cine, para que también se vayan acercando al museo. Eso es un regalo bellísimo, porque gracias a los museos persevera la historia de nuestro país, la historia de lo que tenían nuestros ancestros, y es un regalo, la verdad es que, como bien dice Santiago, que los niños tengan la posibilidad de recrear esta experiencia, de ver en cine, y como bien lo mencionabas, creo que es algo divino que en el museo haya toda esta fototeca, planoteca, porque los que provienen de familias donde hubo abuelos o papás que trabajaran en eso, es todo un legado y vale la pena darse la oportunidad de visitarlo, de conocerlo a fondo, ¿no? Como tal. Y el otro, que tengamos el honor de que sea uno de los más destacados, como decían, de México y Latinoamérica, y pues bueno, con esta maravillosa cuota que no limita, y creo que el museo realmente tiene que estar lleno, ¿no? Como tal, como espacio de juego. Vamos a ir brevemente a un corte comercial. Les queremos recordar que pueden seguirnos en nuestro programa de Reto Proactivo semanalmente a través de nuestro Facebook Centro Sustenta,
o nuestro canal de YouTube Centro Se Sustenta, donde usted podrá conocer más a fondo cualquier capítulo que haya sintonizado de Reto Proactivo a través de Ultravisión, y con la necesidad de revisar o checar algún dato, nos puede encontrar cómodamente a través de nuestro canal de YouTube. Regresamos en breve.